están, atuntaqueños y atuntaqueñas? Bienvenidos a Tuntaki World. En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras disculpas por la ausencia de todo este tiempo, pero la verdad es que no contaba con la disponibilidad suficiente para dedicarme al 100% en este proyecto. Sin embargo, y sin más que decir, quiero reafirmar mi compromiso para que este canal, que trata las mejores historias de nuestra querida ciudad, continúe más activo que nunca. En esta ocasión he decidido traer un video diferente y especial, y es que, como todos sabemos, octubre es un mes caracterizado por los relatos, las leyendas y las historias de terror, que nos mantienen entretenidos y a la vez muy, pero muy aterrados. Así que, con ustedes, una recopilación de las mejores historias de terror ocurridas en nuestra querida ciudad de Atuntaki. Se cuenta que, hace mucho tiempo, cuando las noches eran oscuras y las calles no contaban con luz eléctrica, los pobladores se trasladaban a caballo, pues no existían autos. En aquellos días, muchas personas solían salir a divertirse en las cantinas que se encontraban fuera del poblado. Allí bebían hasta la medianoche, que para esa época ya era una hora muy tardía. Tras largas horas de festejo, regresaban a casa tambaleantes y cansados. Al pasar por una quebrada solitaria, en medio de la oscuridad, escuchaban el llanto de un bebé. Creyendo que era un niño abandonado, se bajaban del caballo y lo recogían con ternura. Lo colocaban con cuidado en el anca del caballo y lo montaban ellos en la parte delantera, sintiéndose buenos samaritanos. Pero, en el silencio de la noche, de repente sentían que algo los apretaba con fuerza por la cintura. Al principio pensaban que era el bebé buscando consuelo, pero de pronto una voz cavernosa y escalofriante susurraba en sus oídos: «Padre, yo garras tengo. Padre, yo colmillos tengo. Padre, yo cuernos y cola tengo». Llenos de terror, los hombres comprendían que lo que llevaban no era un bebé, sino un demonio. Desesperados, se liberaban del apretón con todas sus fuerzas y lanzaban a la criatura con horror. Sin mirar atrás, azotaban a sus caballos, galopando a toda velocidad hasta llegar a sus casas. Al llegar, se desplomaban en el suelo, febriles y con espuma en la boca. Víctimas de pesadillas espantosas, permanecían inconscientes durante 3 días y, al despertar, narraban su aterradora experiencia. Lo bueno de todo esto, y lo que cuentan, es que después de aquel encuentro con el demonio, no les quedaban ganas de volver a salir a divertirse por un buen tiempo. En un rincón oculto de la ciudad, vivía una joven de belleza inusual. Tenía grandes ojos que brillaban como estrellas y una cabellera larga que ondeaba con el viento. Se decía que esas eran características que fascinaban a los duendes, seres traviesos y misteriosos de los cuentos populares. Un día, la chica comenzó a actuar de manera extraña. A las 3 de la madrugada, la llamada hora maldita, salía de su casa como si estuviera bajo un hechizo. Al amanecer, regresaba cansada y triste, su rostro demacrado y su belleza desvaneciéndose día a día. Sus padres, preocupados, decidieron vigilarla, temiendo lo peor. Una noche descubrieron la aterradora verdad. La joven se encontraba con un pequeño ser horrendo, de piel verde, arrugada y con una nariz larga y puntiaguda cubierta de verrugas. Era un duende, una criatura maligna que la había hechizado. Horrorizados, los padres intentaron protegerla colocando amuletos y cerraduras en su habitación para evitar que escapara. Pero, cada noche, a las 3 en punto, la joven gritaba desesperada por salir, pues el duende la llamaba por su nombre desde afuera. El padre, lleno de ira, tomó un arma y disparó contra el ser abominable, pero fue inútil. Ninguna bala parecía hacerle daño. El duende desaparecía entre las sombras, burlándose de ellos. Desesperados, los padres buscaron ayuda y alguien les reveló un secreto. Los duendes aman tocar la guitarra. Pongan una guitarra en el techo, pero destemplen bien las cuerdas. Eso lo ahuyentará. Siguiendo el consejo, colocaron una guitarra con las cuerdas completamente desafinadas en el techo de su casa. Esa misma noche, el duende apareció una vez más,
atraído por el instrumento. Subió al techo y, al intentar tocar la guitarra, el sonido fue tan feo que lo llenó de rabia. Enfurecido, rompió la guitarra en dos y, sin decir una sola palabra, se marchó para no volver jamás. La joven se recuperó rápidamente, como si despertara de una pesadilla. Pronto olvidó todo lo sucedido y la familia volvió a la tranquilidad, agradeciendo haber superado aquel terrible encuentro con la criatura. Para este relato quiero hacer un breve paréntesis, y es que los invito a que miren el video de la historia de la fábrica Imbabura que fue narrado en este canal hace unos años. Durante el tiempo en que la fábrica Imbabura permaneció abandonada, se escuchaban múltiples relatos de terror y leyendas sobre la misma, desde ruidos extraños hasta apariciones inexplicables. Sin embargo, y tras su posterior remodelación en 2014, algunas de sus principales salas fueron utilizadas para impartir talleres gratuitos de música a los niños que deseaban aprender. La siguiente historia fue compartida por alguien que solía asistir a estos talleres, y dice lo siguiente: recuerdo que solía quedarme hasta eso de las 6 o 7 de la noche. Claro, a esas horas ya oscurecía y el escenario se tornaba un poco aterrador en la fábrica. Sin embargo, me gustaba esperar junto a mis compañeros, charlando un poco hasta que nuestros padres llegaran por nosotros. Una noche en particular, el ambiente era digno de una película de terror, con una densa niebla que rodeaba el lugar y con un frío que calaba hasta los huesos. Recuerdo que a lo lejos vimos a un hombrecito indígena, con una ropa muy desgastada y bastante antigua para ser de la época. El hombrecito se iba acercando poco a poco a nosotros hasta que, a unos metros, nos saludó con un "muy buenas noches", en un tono un poco frío y aterrador. Nosotros quedamos en un estado de shock, sin poder explicar lo que pasaba. Nos quedamos mirándonos y, cuando entramos en sí, nos dimos cuenta que la presencia había desaparecido. Entonces, y muy aterrados, fuimos a alertar a uno de los guardias de la fábrica, quien no nos supo dar conocimiento de una persona que haya entrado o salido de la misma en ese día con la descripción que nosotros proporcionábamos. Al pasar de los años, y tras haber reflexionado mucho sobre la experiencia, sigo con la conclusión de que se trató de un encuentro con un ser paranormal. Hace mucho tiempo, un hombre solía acudir a sus cultivos en las montañas para visualizar cómo marchaban los mismos, puesto que de ello dependía su negocio. Una fecha en particular se quedó hasta ya muy entrada la noche y decidió que era hora de volver a casa. Estando a la mitad del trayecto y a lo lejos en las penumbras, notó una especie de ojos brillantes. Pensando que se trataba simplemente de su imaginación, decidió no darle importancia y continuar con su trayecto. Sin embargo, conforme se iba acercando, podía notar una especie de silueta de una clase de perro muy grande, cuyos dientes brillaban en la oscuridad y no tenía nada más que 3 mechones de pelo que colgaban de su cabeza. De igual manera, otra característica muy particular de la criatura era que en su frente resaltaba un diamante bastante grande, brillante y a la vez tentador. Atónito y completamente horrorizado por la aparición, el hombre decidió buscar otra ruta más rápida para llegar a casa. Al hacerlo, y al verlo su familia bastante agitado, estresado y preocupado, decidieron llevarlo con la curandera del pueblo, quien, al averiguar sobre la experiencia vivida, le advirtió sobre la presencia del carbunclo. Al ver a la familia confundida tras escuchar el nombre de la criatura, la curandera les contó una breve historia, que trataba de que, al llegar los primeros ibéricos a nuestro territorio americano, muchas criaturas mitológicas se habían colado con ellos, entre ellos el carbunclo, una especie de perro gigante cuya característica principal es un diamante que resalta en su frente. Según la curandera, esta criatura protege tesoros bastante importantes cercanos a donde se encuentra, y si tú te llegas a topar con uno de ellos, lo que debes hacer es reaccionar de manera rápida y quitarle la gema que lleva en su frente,
Esto hará que la criatura se vuelva débil y sumisa ante tu dominio, pudiendo cumplir cualquiera de tus deseos, incluyendo llevarte a la gran fortuna que resguardas. Cuando el hombre se enteró de esto, y, lleno de bastante remordimiento, dijo que, de haberlo sabido, lo hubiera intentado. Sin embargo, la curandera también volvió a advertirle de que, si el carbunclo es más rápido que tú, puede llegar a devorarte, por lo que es muy peligroso. Esta historia ocurrió ya hace mucho tiempo. Un hombre, cabecilla de hogar, solía recorrer largas distancias en su vieja bicicleta durante las noches para acudir a los bares y cantinas más cercanos de la ciudad, con el objetivo de beber unos cuantos tragos y así despejar su mente. Una vez que ya se sentía lo suficientemente mareado y entraba la madrugada, decidía recorrer en su mismo pequeño vehículo. De manera sorprendente y milagrosamente, el hombre no había sufrido ninguna clase de accidente y llegaba sin ningún rasguño en todos sus largos trayectos de regreso, pese a las circunstancias en las que manejaba su antigua bicicleta. Esto sorprendía a su familia, y siempre que se lo preguntaban, el hombre respondía lo mismo. «Hijos, suelo ver a una mujer, una silueta muy brillante que me acompaña todas las noches cuando voy y vengo de los bares. Es como si se tratara de mi ángel guardián». Esta afirmación claramente no era aceptada por ningún miembro de la familia, pues pensaban que se trataba de un simple producto de alucinación a causa de los tragos del hombre. El tiempo fue pasando y la persona falleció a causa de vejez. El día de su sepelio ocurrió un hecho bastante sorprendente, y es que una de las velas que se encontraban en el lugar formó con su cera una silueta de una mujer perfectamente tallada, tal cual como el hombre la describía en sus relatos. Esta situación provocó que la familia comenzara a creer en aquel ángel guardián que el padre había mencionado antes. Un par de años después, un familiar volvió a la ciudad para solicitar que los restos del hombre sean exhumados y trasladados hacia otro lugar. Aquí volvió a ocurrir otro hecho que no tuvo explicación, y es que cuando abrieron el ataúd, dos cartas salieron volando. Una de ellas se detuvo antes de llegar al cielo y desapareció, mientras que la otra continuó flotando hasta perderse, lo cual fue bastante inexplicable y extraño, puesto que, de lo que se recordaba, nunca habían colocado ninguna especie de carta dentro del ataúd del hombre. Bien, hemos llegado al final de este video especial que, como se mencionó anteriormente, se lo realizó con el objetivo de entretenerlos y aterrarlos un poco por estas épocas. Esperando que haya sido de su agrado, les invito a que dejen su like y nos estaremos viendo más pronto de lo que crean. Esto es Atuntaki World. Hasta la próxima.